Soy Carla. He estado casada con mi esposo Howard durante casi 3 años. Recientemente comencé a sentirme un poco cansada de nuestra relación. Mi mamá vendrá este fin de semana, así que quédate en casa. Voy a salir. De verdad te digo. Me estás diciendo que me quede en casa, pero, ¿qué hay de ti, Howard? ¿A dónde vas? No importa a dónde vaya, por lo general no interferimos en la forma en que el otro pasa nuestros días libres, sin embargo, las cosas cambian cuando se acerca la visita de mi suegra. Tómalo en serio, mi mamá nunca diría nada desagradable, nunca la escuché decir así. ¿Qué argumento? Howard ignora mis sentimientos y estoy confundido por esta situación. Es doloroso que Howard no crea lo que digo incluso si mi suegra es amable frente a Howard. Desearía que me creyera un poco cuando digo que ella me lastima cuando él no está mirando. Es una situación en la que no puedo evitar sentir que nuestro matrimonio es solo un nombre. El día que Howard no apareció querer escucharme y salir de casa sin cancelar sus planes. Poco después llegó mi suegra. Cuando sonó el timbre dudé en abrir la puerta, sin embargo preocupado por lo que se diría después finalmente la abrí. Tan pronto como mi madre entró mi suegra y me bombardeó con preguntas. ¿Puedo esperar noticias de un nieto pronto? ¿Qué pasa? ¿Cómo van las cosas por la noche? Recientemente, una fuente de estrés. Mi suegra no se da cuenta independientemente de mi posición o mis sentimientos. Ella sigue haciendo preguntas y culpándome. ¿Qué diablos estás haciendo? Eres completamente poco confiable. Debes pensar bien en los niños. Si lo dejo para ti tal vez nunca vea a mi nieto. Realmente que no era más inútil. ¿Por qué tienen que hablarme así? Parece que mi suegra ni siquiera ha considerado la posibilidad de que la verdadera razón para no tener hijos pueda ser con Howard. Howard no dice la verdad y simplemente hace la vista gorda ante tal situación. Estoy empezando a perder las ganas de tener hijos con Howard. Ya me deja a mí el trato con su madre y sale a divertirse si es un bebé. Puedo imaginar fácilmente este escenario y he perdido la confianza en criar a un hijo con Howard. Por mucho que mi suegra diga déjame abrazar a mi nieto, es imposible porque yo tampoco quiero hijos, pero ella no deja de predicar es culpa de tu cuerpo. Que no puedas tener hijos y luego critica mi actitud. Tal vez Howard no quiere quedarse en casa porque no te estás esforzando lo suficiente. Después de que mi suegra se fue, inmediatamente me comuniqué con mi suegro. Le conté que ella me decía lo que quería. Me dio irrelevante conferencias y que Howard se había ido a algún lugar. Se disculpó, sonando arrepentido. Mi suegro es un amigo cercano de mi padre y gracias a esa conexión pude conocer a Howard. Howard y nos casamos de una manera similar al matrimonio arreglado de mi padre. A mi suegro le agradamos mi padre y yo y siempre estaba de nuestro lado, lo que probablemente no le sentó bien a mi suegra. Mi suegra una vez tuvo una aventura y mi suegro la descubrió. Mi suegro se sentía fuera de lugar. Mi suegra me trató con frialdad y descargó su estrés sobre mí, lo que me dejó desconcertado. ¿Qué debo hacer? Mi suegro se disculpó conmigo diciendo, hablaré con ella, dígale que se quede cuidado, pero mi suegra nunca había aceptado esas palabras. No espero que ella cambie ahora considerando su personalidad. Justo cuando me sentía un poco limitado en mi vida, un evento impactante y triste me golpeó. Mi padre falleció repentinamente y solo un mes después mi suegro también murió. No podía soportar el dolor de perderlos a ambos tan rápido. A pesar de mi situación, Howard y mi suegra continuaron presionándome. Todo comenzó con lo que mi suegra dijo en el funeral de mi padre. Escuché un rumor de que el padre de Carla tenía un jet enorme. Estaba escuchando esto por primera vez. Mi padre nunca había mencionado ninguna deuda conmigo, es más, mi suegra ya le había contado a Howard sobre esto. Carla, ¿lo hiciste? Sabemos esto y estamos esperando que Howard herede la riqueza de sus padres. En ese momento Howard me miró. Mi suegro se enojó silenciosamente cuando escuchó el comentario de mi suegra. ¿Qué estás diciendo? Ten cuidado con tus palabras. Gracias a las palabras de mi suegro logré contener mi enojo en ese momento. Si él no hubiera hablado, podría haberle gritado a Howard y mi suegra en ese mismo momento. Sin embargo, mi suegro, quien había sido mi protector, falleció apenas un mes después de la muerte de mi padre. Perdí a los dos que habían estado de mi lado al mismo tiempo, Howard y mi madre. Los suegros parecían aún más desenfrenados en su comportamiento. Un día Howard todavía estaba en casa cuando mi suegra vino temprano en la mañana. Era inusual que Howard no estuviera ausente cuando ella los visitó. Tu padre dejó una deuda cuando murió, ¿no? Al parecer, de hecho,
Después de la muerte de mi padre, un abogado vino a discutir su patrimonio y luego se reveló que mi padre había dejado una deuda de $2 millones. Pero, ¿cómo lo supo Howard? Esto no tengo intención de cubrir la deuda porque te quedaste callado. ¿Tienes miedo de ser abandonado por mí? Planeabas usar mi dinero para pagar la deuda. Por supuesto que no había mencionado la deuda, pero no fue así por cualquier motivo oculto. Mi padre tenía una deuda de $2 millones, pero no necesitaría pagarlos si renunciaba a la herencia. Justo cuando estaba a punto de explicar esto, Howard y mi suegra me presentaron los papeles del divorcio. ¡Qué decepción! Insecto que come dinero, tienes el ADN de tu padre que contrajo deudas. No puedo estar con una mujer así, vamos a divorciarnos. Quería explicarle que no necesitaba pagar la deuda, pero dudé incluso si le explicaba que la vida en esta casa era lleno de estrés. Ahora que mi padre y mi suegro se habían ido, me pareció prudente divorciarme mientras Howard lo quería en lugar de quedarme en una casa donde estaba rodeada solo de enemigos. Divorciémonos, me incitó. Firmé los papeles del divorcio. Mi suegra y Howard dijeron que tuviéramos una cena suntuosa y se fueron felices con los papeles del divorcio mientras ellos estaban fuera. Empecé a empacar mis pertenencias con la ayuda de un amigo. Ordené mis cosas y salí de la casa cuando me iba. En una tierra lejana, era una subsidiaria, pero me asignaron un puesto importante y mi salario aumentó. Entonces Howard y mi suegra comenzaron a contactarme uno tras otro. ¿Qué está pasando? Devuélvanme mi dinero ahora mismo. Honestamente no lo hice. Entendí la situación de repente, se puso en contacto conmigo y, además, sacó dinero, lo que me dejó en pánico al principio. Herencia. Hace unos días me dijeron que fuera a casa de Howard y mi suegra para la lectura del testamento de mi suegro. ¿Por qué estoy involucrado en esto? No entendí por qué me llamaron a esta reunión y preguntó Howard. Él respondió de mala gana que el abogado le había dicho que me llamara inicialmente. Howard parecía disgustado al pensar que la herencia de su padre podría ir a su ex esposa, pero la realidad era completamente diferente. Toda la herencia de $8 millones de su padre va a la ex esposa. De ninguna manera. La declaración de los abogados fue un giro impactante de los acontecimientos. Tanto Howard como mi suegra estaban demasiado sorprendidos para decir algo. La reunión con el abogado no prosiguió y finalmente me fui. En ese momento Howard no pudo aceptar la realidad y se quedó congelado. Mi herencia era esa herencia tuya, se suponía que era mía. Howard parecía creer que como hijo tenía derecho a monopolizar la herencia debido al asunto que su padre había dicho que no le dejaría la herencia a su madre, así que tal vez su madre también esperaba que la herencia fuera para Howard. Sin embargo, en realidad, la herencia me fue asignada a mí. Pensé que tenía una herencia y pagué la hipoteca de la casa en su totalidad. Ahora que me quedé sin dinero, parecía que Howard enfrentó un gran problema debido a su imprevisto acciones. No pude evitar reírme. Es de mala educación reírse de tu marido. Ya no estamos casados, estamos divorciados y vivimos vidas separadas, tal vez porque di en el clavo. Howard se quedó en silencio mientras hablaba por teléfono. Mientras lo regañaban por él, la espuma ya no me asustaba porque ahora no tenía ninguna relación con él, así que decidí sacar a relucir algo que no había podido decir antes. Además, ¿todavía no hay un pago adeudado? ¿No vas a pagarlo todavía? ¿De qué estás hablando? ¿No recuerdas los gastos del club nocturno que cubrí para ti? Todavía no me has devuelto. Lo invitaron a comprar a su jefe acumulando una deuda de $110,000. No pude evitar reírme de la ironía de que el que había ridiculizado la deuda de mi padre estuviera en una situación similar. Finalmente me agradeció por prestarle el dinero y prometió devolvérselo después de nuestro divorcio, pero él nunca cumplió esa promesa después de que mi vida se estabilizó después del divorcio. Dinero de mi parte, no puedo simplemente pasar por alto la deuda. Howard parecía desconcertado al ser confrontado. No, por favor, haz el pago. $110,000. Te estás volviendo demasiado arrogante, ¿no? No puedo creer que estés heredando $8 millones solo porque tu padre y mi padre eran cercanos. Howard estaba tratando de escapar del problema de la deuda nuevamente. Cambiar el tema no resolvería el problema del dinero, así que decidí hablar con calma y firmeza. No recibí los $8 millones cuando la empresa de tu padre estaba durante la crisis. Mi padre la apoyó. Fue entonces cuando contrajo la deuda de $2 millones de mi padre. Aunque la empresa de mi suegro parecía ser rentable, se enfrentó a una situación difícil. En un momento mi padre ayudó a la empresa al incurrir en deudas.
no le dijo a mi padre. Mi suegro sabía el motivo de la deuda, me dijo que quería dejar todos sus bienes y el efectivo adquirido gracias a la empresa. Supervivencia para mí. Traté de negarme, pero él dijo que si no lo quieres, puedes donarlo, pero no se lo des a Howard ni a su madre. Por cierto, ¿crees que originalmente tenías la derecho a recibirlo? ¿Qué quieres decir con que mi padre murió dejando una herencia de 8 millones de dólares pero no eres pariente consanguíneo de tu padre? ¿Cómo sabes que aparentemente después de descubrir el asunto de mi suegra, mi suegro? Realicé en secreto una prueba de ADN para confirmar la paternidad con Howard y resultó que Howard y mi suegro no eran parientes consanguíneos ya que el padre biológico de Howard, la pareja del asunto de mi suegra, no podía permitirse el lujo de criar a un hijo de mi suegro decidió acoger a Howard. Además, mi suegro recientemente descubrió algo impactante. Reveló que Howard y su madre habían estado tratando a mi suegro como una billetera durante mucho tiempo. Al enterarse de este hecho impactante, mi suegro decidió no dejarles la herencia. Cuando le expliqué esto, Howard respondió con un mezcla de sorpresa y vergüenza, así que mi padre se enteró finalmente. Pareció entender por qué no estaba recibiendo la herencia. Al darme cuenta me sentí seguro de lo que tenía que decir. No te olvides de los $10,000. Contrataré a un abogado si necesario recuperarlo. Oye Carla, ¿no podemos empezar de nuevo? Parecía que esperaba que incluso si no podía recibir directamente la herencia de su padre, reconciliarse conmigo le daría acceso a los 8 millones de dólares. Sin embargo, ya no amaba a Howard y no tenía intención de aguantar las frías palabras de mi suegra nuevamente. No tengo intención de empezar de nuevo y con eso busco el teléfono. Howard luego fue a mi lugar de trabajo, pero como ya había informado a la empresa sobre él, le dijeron que no hay ningún empleado por ese nombre aquí. Además yo estaba en una subsidiaria lejana, por lo que es poco probable que nos volvamos a encontrar. Howard y su madre pensaron que había dejado mi trabajo porque recibí 8 millones de dólares más tarde, después de contratar a un abogado. Los $110,000 fueron pagados rápidamente. Presumiblemente debe haber pedido dinero prestado, como supuestamente no tenía ahorros debido al pago del préstamo cuando mi padre murió dejando deudas. Howard me abandonó, ahora parece que está endeudado y en el lado receptor del abandono. Si hubiera tenido a alguien que lo entendiera como mi padre, tal vez lo hubieran podido ayudar, pero con su carácter parece poco probable. Después de pagar la deuda que vive con su ruidosa madre trabajando desde la mañana hasta la noche para pagar la deuda, estoy en un lugar lejano planeando usar la herencia de 8 millones de dólares cuando sea necesario y actualmente viviendo una vida relajada.